Retornamos, amables amigos de toda la República Dominicana, con esta importante entrevista con el licenciado Edgar Alcántara. Y como ya saben... A pedra limpia, Sí, a pedra limpia. Es duro, es duro. Sí, pero yo quiero que él me diga. Sí, pero porque... hay una pregunta ya que entre el bloque anterior que vamos a permitir que Eddie la responda. Mira, yo creo que... Porque hay mucho cuestionamiento. Sí, pero a nosotros, ¿eh? Mira, si yo te digo a ti de que me conozco de casos específicos, pudieran haber varios y la sociedad dominicana ha mencionado y ha cuestionado y ha mencionado. Ahora, de eso yo no te puedo hablar porque si lo conociera lo dijera, tú sabes que yo lo digo. Pero habría que ver quiénes están dispuestos a delatar, a confesar algunas cosas, pero lógicamente no solamente el sector de los medios de comunicación ha involucrado, no. No, porque Rondón le dio a todo. No, hay de todo nivel, hasta los camareros. Según informaciones. Hasta camareros. Rondón fue muy dadivoso. Bueno, pero con lo que repartió hasta villas. Sí, lo que no te cuesta ningún esfuerzo. Correcto. Imagínate. Oye, él fue muy cuidadoso para también tener a su favor a diferentes medios de comunicación. Mira, la corrupción en la Constitución tiene puntos fundamentales, esa Constitución sobre la corrupción, y yo creo que nosotros actuar en consecuencia en contra de gentes que pudieran recibir un fallo favorable por instrucción del Poder Ejecutivo, tú lo que estás haciendo es resolviéndole su problema. Cuando tú tienes expedientes y que te llegan algunos expedientes de cosas graves, como le llegan a ti te llegan, a mí me llegan. Yo le he recomendado a la oposición política, todo el mundo sabe que soy de la oposición vertical, porque no creo de que en la oposición constructiva. No, eso no debe ser. La oposición constructiva se da cuando un gobierno es sensato. Correcto. Cuando un gobierno recibe la crítica y de esa crítica entonces acoge lo fundamental y da respuesta. No estamos en Alemania. Pero aquí en un país donde tú te cansas de exigir el arreglo de una calle en Cienfuegos y ni siquiera te dan una respuesta. Bueno, no hay dinero, vamos a hacerle en el presupuesto. Pero llega la campaña. Pero por lo menos, tú ves, estamos frente a personas que dirigen el Estado Dominicano, indolentes, insensatos, que no creen en nadie, creen que están por encima del bien y el mal. Entonces, frente a ese tipo de situación, frente a ese tipo de ejecutivo, tú no puedes hablar de posición constructiva, porque es la posición constructiva. El aporte que tú vas a hacer para que el gobierno transforme o cambie qué. Correcto. Si no lo cambian. Eso es. Yo creo en la oposición firme y decidida de hacer entender al pueblo dominicano de que estamos frente a un gobierno que no le interesa resolver los males fundamentales que aquejan al pueblo dominicano y que se han trazado como meta enriquecerse de manera individual a costa del pueblo dominicano, y que en estos momentos no es posible que tú puedas encartar a ninguno de ellos. A ti sí, a mí. Si yo dejo de pagar mis impuestos y me someten a la justicia, yo he dicho que el día que cometa algún error, por eso me he manejado con transparencia, con prudencia, yo, como sé lo que me espera, yo le pediría al juez que economice tiempo y que yo renuncio a defensa y que diga lo que yo tengo que cumplir, me pongo mi pantaloncito corto y me voy a donde él me mande. No, tú estás como Pacheco. Sí, de tu pantalón de corto. porque eso así. Ahora, me acordaste a Pacheco ahí. El que es dirigente del PLD, ustedes han visto, ustedes no vieron lo que pasó con el ex síndico de Vallaguana. Sí, correcto. Ordena la muerte de un ciudadano de la República que delató lo que estaba haciendo en su casa. Un regidor de su El de San Francisco de Macorís. Se lleva más de 400 millones. En su casa. Sí. Pero ustedes están viendo lo que está. Ustedes no vieron que se inventaron un procedimiento que no existe en la legislación dominicana, ni estaba establecido como criterio jurisprudencial para resolver un problema al financiero del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, y presionaron y sometieron inclusive a la obediencia a la fiscal del Distrito Nacional. Y un senador de la República que desafía frente a los jueces, al Procurador General de la República, el juez no es capaz ni siquiera de ordenarle prisión. Exactamente. Ahí. Y decirle al procurador que tiene derecho a hacer toda esa vagabundería. Sí. Entonces yo creo que el que tiene expediente de algún caso de corrupción, que lo preserve, que lo conserve, porque nada dura para siempre. Nada es eterno. Y la corrupción no es perecedera. Si usted va a un tribunal con los datos que tiene y un tribunal pronuncia la inocencia de esos ciudadanos, angelitos del comité político del PLD, usted le está resolviendo su problema porque no podrá encartarlo nuevamente. Más adelante. Preferible aguantar y esperar. Pero ellos saben, que van a tener que darle respuesta a este país. Eddie. Y que no es verdad
que con ese saqueo permanente a la que han sometido la sociedad dominicana, van a salir ilesos y que nadie le va a reclamar y que el Estado dominicano no va a recuperar lo que ellos le han sacado. Ellos están muy equivocados. Porque hay una clase política, y yo me inscribo en ella, que tengo edad suficiente para esperar, que entiendo que eso no fue la política que yo aprendí. Y entiendo, y entienden esos jóvenes, esa generación, que tienen hijos a quien tienen que darle respuesta y que no les puede dar vergüenza sentarse en un restaurante, porque muchos de ellos no pueden sentarse con sus hijos en un restaurante por temor a que puedan cuestionarlo y señalarlo. El señalamiento público. Que en su momento van a tener que rendirle, que van a tener que hacerle a ellos rendir cuenta y pagar las facturas que le deben a este país. Yo le digo de manera responsable, no importa la consecuencia, pues no tuviera en política. Pero eso no fue lo que yo aprendí, ni lo que visualicé como político, lo que yo estoy viendo ahora. Cosas asqueantes que tú no encuentras por dónde. Tú vas a exigirle a esta gente que por lo menos sean un poco prudentes, pero te lo enrostran en la cara. Tú vas a un restaurante con tu familia y ves que ellos sin el mínimo esfuerzo, con lo cual todo el pueblo te piden un vino de 35,000 pesos y yo que tengo 7 empleos, no tengo la capacidad. Yo tengo 7 empleos. Bueno, yo te dije a ti. Sí. Yo voy, le dije a Carlos, voy a estar en la entrevista. Estoy levantado a las 5 de la mañana. Pues no trabajo y no como mañana. Correcto. Yo creo que ya yo tengo ahí en la guagua la de comprar la comida de mañana, porque me la gané hoy. Mira, Eddie, partiendo de todo eso, ¿en qué puede influir en todo este proceso que se lleva, incluyendo ODB, y bajo la esfera de que fue una imposición, porque aquí todas las leyes se imponen por el gobierno norteamericano, con la ley de lavado de activos, esta ley 155-17, no están pensando los políticos ni todo aquel que está haciendo actos de corrupción que esa ley le cae a todos? Sí, pero ellos saben que están protegidos bajo el manto de la impunidad. Ellos saben que ¿Cómo con así? con esa ley pueden ellos someter a la obediencia a quien ellos quieran que no esté haciendo causa común con ellos. Pero ellos saben que, te acabo de decir, que no hay manera de que tú puedas encartar a ninguno de esa gente, de esos dirigentes del PLD. Esta ley de lavado de activos a ellos no les va a dar miedo, a sabienda de que la República Dominicana, estadísticamente, en los últimos años, se lava más dinero por actos de corrupción que por narcotráfico. Esa es la realidad en la República Dominicana. Pero ellos saben que eso les rebala y saben que el régimen de consecuencia que establece esa legislación, por el momento no hay quien se la pueda aplicar a ninguno de ellos. Así es bueno aprobar legislación y ponerla en vigencia. Yo creo que el régimen de consecuencia de toda legislación que procure transparencia en el manejo de los fondos, tanto público como privado, tiene que ser régimen de consecuencia que su cumplimiento no dependan del Poder Ejecutivo ni de un poder que esté supeditado al Poder Ejecutivo. Porque por el contrario, no hacemos nada con que se ponga en vigencia si va a ser selectiva su aplicación. Yo pago mis impuestos y tú también. Sí, pero eso... Entonces esa ley obliga a que mis bienes que yo produzco y tengo, yo tengo que declararlo y pagar mis impuestos tributarios como persona física. Y en el caso de los que son congresistas, los que están en el área municipal y los funcionarios públicos, tienen que declarar 2 veces. Pero siempre... Presentar su declaración jurada de bienes y pagar sus impuestos a la Dirección General de Impuestos. Eso siempre ha estado establecido. Lo que sucede es que eso nunca ha tenido régimen de consecuencia. Porque pero la ley 155-17, Eddie, sí lo obliga. Sí, pero no lo hacen. Y si no lo hacen, ¿quién lo va a encartar? ¿Quién va a hacer que se cumpla el régimen de consecuencia? Porque también había una sanción a aquellos que no prestaban declaración jurada de bienes. Declaración jurada de bienes y el 80% no lo hizo. ¿Y qué pasó? Lo destituyó el gobierno. No, establece de ninguna manera, no. la ley y la reglamentación. No, de ninguna manera. No. No ha pasado nada. Es que estamos en un país desde el punto de vista jurídico medianamente fallido. Y eso hay que entenderlo. Hasta que aquí no haya voluntad política de desvincular una cosa de la otra, lamentablemente vamos a tener ese tipo de situación.
Y yo creo que aquí lo que se necesita es una concertación nacional en el que se produzcan transformaciones profundas al sistema institucional del país para que la cosa pueda funcionar. Y estoy de lo que comparte, que la República Dominicana en la situación en que se encuentra por sí mismo no es capaz de afrontar las dificultades desde el punto de vista del manejo de los fondos públicos por la que está atravesando. Aquí se necesita obligatoriamente la intervención de una comisión internacional en contra de la impunidad de la corrupción tipo Guatemala. Si aquí no interviene algo similar, que mucha gente dice, bueno, Eddie Alcántara no está de acuerdo con la injerencia en los poderes públicos, ciertamente, pero hay cosas que es inevitable, que tienen que ocurrir para que las cosas se puedan transformar, si no dentro de 20, 30 años no vamos a tener país, vamos a estar peor que Haití. Aquí tienen que producirse transformaciones con la intervención de organismos internacionales que obliguen al cumplimiento de las legislaciones que se crean. Y que podamos evitar que todo el que llega al poder se pueda enriquecer sin régimen de consecuencia. Claro. Para eso nosotros necesitamos un pacto nacional entre todos los actores fundamentales del sistema para producir esa transformación y con la intervención de organismos internacionales que sean capaces de constituirse en vigilantes por obligación y por orden constitucional para que aquí el que se coja un peso de los fondos públicos pueda ser encausado. Cuando aquí ocurra eso, todos los que estamos aquí vamos a tener temor, inclusive de ocupar posiciones públicas. Sí, eso es verdad. Para no ser tal vez responsables de las diabluras que segundo o tercero hagan. Puedan hacerlo. Entonces. ¿Tú me comprendes? Entonces, yo creo en eso. Y es una propuesta que le dije al partido, ahora después que asumí la presidencia en funciones, que la voy a hacer, la voy a formalizar. Aunque yo sé que ahora no le van a hacer mucho caso. Pero lo único que salva a este país de todo esto, a lo que lo han sometido en los últimos 20 años, es precisamente eso. De lo contrario, no hacemos nada con cambiar de partido político dirigiendo el Estado, de personas físicas, no importando que sea el mismo partido político, y vamos a perder el país. Y eso es lo que yo no quiero, porque yo no quisiera nunca verme viviendo fuera de la nación. Que yo soñé que fuera diferente, y en la que soñé morir y ser sepultado. Pero como va la situación, como va esto, cuando viene a ver no nos deja ni siquiera un pedacito de tierra para que nos sepulte. Pero agrégale tu opinión que quisiéramos del Partido Reformista con relación a la invasión masiva e ilegal de los haitianos. ¿Cuál es la posición que tiene el partido y la que tiene Eddie Alcántara? Mira, yo creo que hay un descuido del gobierno. No se está haciendo nada para tratar de impedir eso. El gobierno gastó $50 millones en un plan de regularización que todo fue una falsa. Sí. Ahí se presentaron ciudadanos haitianos sin un documento y se les dio un carnet provisional y posteriormente se les regularizó. Aquí hay regularizados cerca de 250,000 ciudadanos haitianos, y de los cuales cerca de 235,000 no tenían documento para sustentar una regulación. El gobierno ha sido genuflexo frente a ese tema. Y yo creo que la frontera que existe en la República Dominicana es imaginaria. Porque aquí los ciudadanos haitianos entran y salen como quieren. Sí, con mucha facilidad. Y no hay seguridad fronteriza capaz de controlar eso, porque no existe la vigilancia de personas a quienes le interese preservar el Estado Nacional en las condiciones en que hace muchos años estaba. Anteriormente, el que cometió un error dentro de la milicia o la policía, la sanción era mandarlo para la frontera. Para la frontera, sí. Ahora es un premio. Ahora se busca eso. Claro, porque eso es un negocio. Sí, claro. Y lo sé yo y lo sabes tú, porque tú lo vives a diario y no lo saben las autoridades. Sí, claro. Entonces no existe el interés de hacer algo desde el punto de vista político que pueda controlar eso. Aquí entrando, tú te vas a Pedro Santana, por ejemplo, y todos los días a las 12:30 de la tarde salen minibuses llenos y llegan a Santo Domingo y a Santiago. Pero yo lo sé, que yo soy un mortal. Ay, mi madre. Entonces, ¿no lo saben las autoridades? Sí, hombre, sí. Ah, bueno, si yo conozco el tema y ellos que están manejando el tema. Lo que pasa es que todo es un negocio. A ellos les importa lo que pase con el país. No, yo antes no está en Te eso. digo que aquí lo que resuelve la situación nacional es un pacto. Que el régimen de consecuencia sea obligatorio y que quienes ejecuten el régimen de consecuencia
por el incumplimiento de una legislación no esté supeditado a quien maneja los fondos públicos. Es lo único. Mira, Eddie, finalmente, lo que tiene que ver con elecciones del año 2020, con o sin ley de partidos políticos y garantía y régimen electoral, ¿cómo tú vislumbras eso? Porque la sociedad entiende que un nuevo proceso electoral enmarcado en ningún tipo de regulación ya. ¿Qué opinión te merece eso? El país no puede someterse a un proceso electoral sin las dos legislaciones. Y no como la tienen ellos semi-aprobada, porque esas legislaciones no tienen régimen de consecuencia, que hay que establecerlo. Y crear un mecanismo y un organismo que pueda hacer cumplir esas legislaciones y ejecutar el régimen de consecuencia. Yo creo que mediante reglamentación que la Constitución le faculta a la Junta Central Electoral no es posible celebrar elecciones con las mismas condiciones a las que fuimos en el año 2016, porque estas son elecciones sui generis, son separadas desde el punto de vista municipal, y lo congresual y lo presidencial van separados. Van juntos, separados de lo municipal. Y yo creo que el país no puede someterse a un proceso eleccionario, más cuando se visualiza que pudiera ser un proceso electoral muy cerrado, sin un régimen de consecuencia y sin una ley de partidos políticos y régimen electoral. Que para mí lo fundamental es la ley de partidos políticos, la ley electoral. La ley electoral. Porque es una locura aprobar la ley de partidos políticos si debe estar sustentada en la ley electoral. Claro. Entonces, y la ley electoral, aprobarla de último, que es de donde debe depender la ley de partidos políticos. Así es. Porque no existe el interés de que se apruebe. Pero yo creo que tiene que aprobarse. Si no se aprueba, yo le he recomendado a los partidos políticos de oposición que no participen en el proceso electoral. Porque la historia va a ser la misma y tal vez la consecuencia para el país serían furiosas. Sería catastrófica. Porque el país no resiste un proceso electoral como el año 2016. Aquí no ocurrieron cosas difíciles, porque el margen de diferencia fue bastante distanciado y porque prácticamente ocurrieron cosas sui generis que los partidos políticos de oposición no pudieron demostrar. Pero ya preparado con lo que pasó, si no hay una ley de partidos políticos, una ley de régimen electoral, yo creo que es difícil que no vayamos a un proceso electoral con reglamentación de la Junta Central Electoral. Aunque ha dicho que sí puede hacerlo, pero yo creo que es imposible. Como tampoco comparto la aplicación del voto preferencial en la boleta de los regidores. Primero porque no hay la capacidad desde el punto de vista mecánico ni humano para contabilizar los votos. No se han contabilizado con 190 diputados a nivel nacional. Imagínense con 3.400 regidores. Entonces yo creo que eso tiene que repensarse. Sí. Creo que no debe, para mí no puede aplicarse en este proceso electoral. Yo creo que hasta la de los diputados hay que pensarla. Porque por eso tenemos la composición de ese Congreso que tenemos. El que más tiene cuarto es el que va a Congreso, aunque no vaya a decir nada desde esa curul. Bueno, nosotros les damos las gracias. Escúchame que soy tan pesimista, pero que... No, es que yo me inscribo en tu estoy posición. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Sí, que quisiéramos que fuera diferente. Y pero no si va a haber ley de partido, no vamos a obtener resultados favorables que puedan transformar todas aquellas cosas que nosotros criticamos. Yo soy más pesimista que tú. No va a haber ley de partido ni modificación a la 275-97. No lo creo. Bueno. Gracias, señores. Las gracias a Eddie Alcántara por acompañarnos aquí en la entrevista central del matutino Primera Hora, aquí en Teleimpacto. Nosotros a ustedes les damos las gracias por su atención. Les invitamos para que nueva vez mañana a las 6 de la mañana nos encontremos por estos canales en toda la geografía nacional con otra presentación del matutino Primera Hora. Gracias y muy buenos días.